Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Giuseppe Terragni. Ya he hablado de Giuseppe Terragni y lo he contado hasta el infinito, pero hoy me quiero centrar. Hoy se ha comido un pescado congelado entero, una lubina. Lo quiero concentrar en la Casa del Fascio, que es una casa que se hace en Como, es una ciudad que está cerca de Milán. Recordar George Clooney, que tiene una casa en el lago di Como, que es una preciosidad donde va toda la aristocracia desde siempre, toda la gente con dinero, al lago de Como, que es muy, muy bonito y como muy decimonónico, muy decadente. Es una preciosidad, lo recomiendo que lo vea quien quiera. Eh, Parece que estoy haciendo publicidad. Bueno, pues resulta, ¿dónde voy yo? Así, que os voy a contar a Giuseppe Terragni, pero en concreto he hecho en el vídeo, en el blog, mi blog, he hablado sobre la Casa del Fascio, que luego cuando termina la guerra, Giuseppe Terragni vive 39 años, es un genio. Trabaja solamente durante 10 años, 9 o 10 años, muy poquito. Después se va voluntario a la guerra, una pena, y viene malherido, viene deprimidísimo, se muere, en fin, se muere súper pronto y es una pena porque con independencia de la ideología, pues yo qué sé, Borges tampoco era de izquierda y es un buen escritor. O sea, la ideología también tenemos que ser cuidadosos con ella porque el talento pues no conoce de ideología. Hay gente con mucho talento que no exactamente tiene una ideología más ética o menos ética. Y este era un chico joven que primero fue futurista y después crea el Grupo de los Siete, donde hay 7 arquitectos más que están abogando por el ¿cómo se dice? Racionalismo. Pero a su vez tienen, subyace en Italia una tradición clásica bestial greco-romana que aflora en este proyecto que hace, que me parece maravilloso. Hay otro proyecto más que tiene muy interesante, un grupo de casas, donde también se ve, asoma también el constructivismo ruso, que es muy interesante. Bueno, pues de toda esta fusión, pues tenemos a nuestro Terragni, que todas las cosas que hace son increíbles. No hace demasiadas, pero todo su... En estos momentos, con Mussolini, hay dos vías de arquitectura, una que es la de Piacentini y otra que es la de Giuseppe Terragni. Entonces, claro, ellos pugnan, su grupo y él, por llevarse los proyectos institucionales. Claro, el pobrecillo no le dio tiempo casi de nada, pero son antitéticos y claro, los arquitectos de lo que viven son de los... viven y se hacen, se crean como un discurso, generan un discurso como todos los artistas que se precian, ¿no? Y bueno, pues lo que pasa es que al morir Terragni, pues el Piacentini pues creció más. He de deciros una cosa, lo mismo, Mussolini, os recuerdo que llega al poder en 1922, el fascismo, pero a diferencia de Hitler, Mussolini era muy carismático. Hitler le copia muchas cosas, los alemanes son tenaces, etcétera, etcétera, pero artistas, aquí los meridionales. Entonces, lo mismo que Hitler, lo que hace es abominar de todo lo que supone racionalismo, modernidad, etcétera, etcétera, aunque abomina cara a la galería, pero sin embargo después se apropia de los logros que hacen, ¿no? Se apropian para beneficio propio. En el caso de Mussolini, pues no, en el caso de Mussolini todo lo contrario, lo potencia. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible que, digamos, dentro del fascismo, de este dogmatismo, se potencie la arte, se potencie lo contemporáneo en ese momento, lo más moderno, lo más novedoso? Pues eso se debe a una Margareta Grisoni, que es una judía, curiosísimo, que era socialista, era escritora y entonces era crítica de arte y escritora. Se queda viuda en 1925, ella decide hacer una biografía de Mussolini porque es un fenómeno que hay en ese momento y entonces queda fascinada. Mussolini era muy carismático, con independencia que no nos guste, etcétera. Entonces se convierte también en su amante. Y entonces se publica en Inglaterra, ella como buena judía controlaba varios idiomas en ese momento y llega a conocer hasta 17 reediciones, porque claro, la gente no sabe qué está pasando, ¿no? Porque el fascismo se llama nacionalsocialista, aquí en España también con los falangistas, pero en España también tuvimos la vieja guardia muy muy culta, ¿eh? Tenían todos doctorados en filosofía en Alemania, etcétera. Otra cosa es
los falangistas que después de la guerra, digamos que querían borrar con su pasado reciente porque les podía costar el negocio, les podía costar represión y tal, en fin, eran muy elitistas y eran cultos, ¿no? Y entonces esta Margareta, esta crítica de arte, muere un hijo suyo en la Primera Guerra Mundial, está buscando hacer un panteón moderno, bonito, racionalista, y entonces es cuando conoce a Giuseppe Terragni y se da cuenta que es un genio, no es una persona de talento, es un genio. Y entonces le hace este monumento para su chico que ha muerto, que se fue voluntario y muere con su batallón, él era el que lo llevaba, etcétera. Ella tiene también una hija, pero la hija se casa y se convierte al catolicismo. Ella es muy curioso porque Margareta Grisoni va a Estados Unidos a hacer publicidad dentro de la comunidad judía. Va a hacer publicidad de Mussolini, entra en colisión totalmente con ser judía. De hecho, una hermana suya en Italia llega un momento en que la situación se pone muchísimo más compleja y entonces son deportados los judíos a los campos de concentración y son muertos. Ya hablo como la gente del campo, son muertos, lo hago transitiva. Y entonces una hermana suya muere así. Ella, cuando las cosas se ponen peor, se va a Argentina, al Mar del Plata, y de ahí pasa a Montevideo, donde trabaja como periodista para un periódico, iba a decir un newspaper, ya estoy perdiendo la cabeza. Entonces, esta es la historia de que Mussolini estuviera muy bien aconsejado en cuestiones de arte, arquitectura y tal, porque estas Margaretas son gente de muchísimo dinero y es a su vez su familia es coleccionista de arte, ella es crítica de arte, ella crea diferentes revistas y también ella, digamos, aporta cosas, artículos y tal a revistas que hay de fascistas en esta época, ¿no? Y bueno, diciendo estas palabras, voy a ver si os leo una frase de Giuseppe Terragni y me pongo a hablar pero es para que sepáis por qué en Italia es bien admitido el racionalismo, sin embargo, en la Alemania de Hitler es totalmente desechado. A ver, dice Giuseppe Terragni, ¿puede un artista de nuestro tiempo condicionarse hasta el punto de creer estar preparado para debatir con un Jubara, un Fontana, un Gaglioli y los detalles de una cornisa, la elegancia de una partición, la idoneidad, una mala traducción, la idoneidad de un material o la elección de un color, de lo cual solo tiene conciencia por la fría y científica erudición, mientras que para los otros es vida, calor, pasión instintiva? Bueno, después de contaros esta frase de Giuseppe Terragni, él ha pasado a la historia y la influencia de su arquitectura, aunque tiene muy pocos proyectos, alcanza hasta los años 80, a pesar de que la otra línea, digamos, de arquitectura, sensibilidad arquitectónica, que era totalmente atrasada, sea la que cuando él muere, sea la que predomina, la de Piacentini. Bueno, voy a contar un poquitín la biografía y lo dejo. Venga, después de terminar su formación en la Escuela Técnica de Como está muy cerquita de Milán. Está en esa. Es normal que el racionalismo prendiera en el norte de Italia porque es, ¿cómo diría yo? Está la industria, el norte de Italia está muy industrializado, entonces muy receptivo a las nuevas corrientes. Bueno, Giuseppe Terragni nace en 1904, muere en 1943, vive 39 años, se va voluntario en la Segunda Guerra Mundial y vuelve como deprimido, malherido, etcétera, y muere en su casa. Una pena, con 39 años, menudo futuro hubiera tenido, porque era una persona de muchísimo talento. Él estudia en el Politécnico de Milán y en 1927 abre junto a su hermano Otilio, o Atilio, nosotros decimos Otilio, un despacho de arquitectura en Como. Y allí es cuando empieza a conocer conocer a la escritora esta judía. Y bueno, él tiene un grupo que se llama el Grupo de los Siete, que son racionalistas, que son, no sé cómo se llama, Luigi Figini, Gino Polini, Sebastião Larco, Umbaldo Castagnoli, Guido Frete y Cario Rico Rava. Pero él es el que crea ese grupo, es el, digamos, el que cohesiona esa inquietud, esa nueva sensibilidad. Y se posiciona a favor de una arquitectura contemporánea racionalista en Italia. Bueno, el mismo año muestra en la Bienal de Monza su reconocido proyecto para una central de gas. Hay muchísimos proyectos que no llega a hacer, que tiene planeado porque, bueno, pues llega la guerra, etcétera. Bueno, contra la masiva resistencia de los tradicionalistas, que era
el Piacentini, con Marcello Piacentini, lleva adelante la realización del complejo residencial, porque las autoridades fascistas también estaban divididas. Eso pasó también en Alemania, ¿eh? Lleva adelante el complejo residencial de 5 pisos, el Novo Común, en Como, Italia, que es una preciosidad y se le ha copiado muchísimo entre 1927 y 1929, que bebe un poquito en el constructivismo ruso, para el vistazo que le he echado, cuya austeridad se rompe con una solución constructivista para la esquina del edificio. En 1900, ya lo que he dicho, en 1928 se incorpora al grupo MIAR, que es un acrónimo, es MIAR, o sea, M.I.A.R. Y se considera que la obra principal de Terragni es el edificio del Partido Fascista, que es la Casa del Fascio, que en 1957 quieren derribarla las autoridades porque hay una matanza de partisanos en esta zona y tal. La Casa del Fascio, el hermano de Terragni es alcalde, y entonces pues también facilita que su hermanillo recién acabado arquitectura, que es muy inteligente, que haga el proyecto, ¿no? Está enfrente de la catedral mismo, es una preciosidad. Entonces en 1957, como había habido, las autoridades quieren, ¿cómo diría yo?, borrar el recuerdo para mirar al futuro sin tristeza y sin angustia, ¿no? Entonces pretendieron derribar. Entonces toda la gente del pueblo se cohesionó y luchó para que eso no se diera, porque la gente, con la independencia que hubiera sido la Casa del Fascio, con la independencia que Terragni hubiera sido fascista, pues era genial, y ese proyecto es una preciosidad que los honra. De hecho, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pasa a ser la Casa del Popolo, y después pasa a ser la central de los carabinieri, la policía, y después es la central de Hacienda de allí, de los impuestos y todas las cosas de cómo. El hecho real está con mármol blanco, primero ¿cómo se llama? Hormigón, y después recubierto totalmente de mármol, con un toque muy clásico, ese racionalismo, y está cuidadísima, está preciosa, muy bien cuidada y muy bonita, y es una maravilla, y una alegría que no la tiraran. Bueno, entre la Casa del Fascio se hace, ellos decían fascista, fascista, no dice como nosotros facha, no, fascista. La Casa del Fascio en Como, que él la planea en 1928, pero la construye entre el 32 y el 36. Es un paralelepípedo de mármol blanco, totalmente, está muy bien conservado, con efectos así como muy dramáticos entre luces y sombras. Tiene un patio grande donde se hacían diferentes reuniones para la gente, etcétera, etcétera. Tiene como eclosiones geométricas en la fachada. Cada fachada es diferente, es muy interesante. He puesto muchísimos vídeos, muchísimas fotografías sobre esta casa del Fascio, que es muy interesante. Bueno, para la Quinta Trienal de Milán, él hace en 1933, junto con otro arquitecto del movimiento MIAR, la casa de un artista junto a un lago. Claro, él estaba totalmente receptivo a la sensibilidad de aquel momento. Entre 1934 y 1935 crea una pena que se muriera, un monumento que es memorativo, por lo que he dicho, para la amante de Mussolini en su momento, por encargo de Margareta Saffarti, para su hijo caído en la guerra, que es como un punto lacónico y responde totalmente racionalista también. Él es el racionalismo en Italia. En 1936 construye la guardería de Antonio Sanelía en Como. Sanelía, os hablé también de él, futurista, y que nunca llegó a ser un proyecto, pero que influye muchísimo en la arquitectura, como le pasa también a los japoneses, como era lo que hace sobre la bahía de Tokio. ¿Cómo se llama? Metabolistas, ¿no? Influyen muchísimo en todas las arquitecturas, la vanguardia japonesa. Bueno, y lo de Sanelía lo hace entre 1935 y 1937, y también la Villa Bianchi de Reggio. Bueno, con Pietro Ligheri hace también la Casa Rustit, que la hace entre el 33 y el 36, y la casa, pero todo esto yo he dedicado mi blog solo, único y exclusivamente a la Casa del Fascio, porque es la que me gusta, y además estoy rindiendo el homenaje, aunque os cuente todo esto de su biografía. Realmente lo que me resulta interesantísimo en la Casa del Fascio es un antes y un después. Él hace la casa de la Verciari entre el 34 y el 37. Todas estas son en Milán. Milán tenía un nivel de vida bestial.
Y bueno, con Lingueri trabaja también en un proyecto del Danteum de Roma, cuya distribución espacial responde a los capítulos de la Divina Comedia y está preparada para provocar sentimientos parecidos. Y entonces proyecta otra casa también del fascismo, con otra casa del fascio, con Antonio Carminati en 1938 para la ciudad de Lissone. Y la casa Frigerio de Como de 1939-1940. Os estoy diciendo todo esto porque trabaja poquísimo y es genial. Y está considerado el último trabajo significativo de Terrañi. Espero que os haya gustado. Mañana volveré con alguna pintura que os va a encantar seguro. Venga, gracias, hasta mañana.